Bienvenidos y bienvenidas de regreso a este espacio para participar de la mesa redonda Explorando sentidos del aprender y nuevas formas de vida. La conversación girará en torno a la pregunta central de la escuela: ¿cuáles pueden ser los nuevos sentidos de la educación en el contexto de las transformaciones de la sociedad chilena y los desafíos presentes a nivel latinoamericano y global? Les damos una cordial bienvenida a nuestros invitados. A Natalia Caniguán, antropóloga social, e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica de Chile. A Miguel Caro, profesor de Historia y Geografía, doctor en Educación y académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. A Martín Hoppenheim, filósofo, profesor e investigador de la Universidad Diego Portales. Y a Luis Osandón, profesor de Historia y Geografía, doctor en Ciencias de la Educación, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile e investigador principal de la línea Currículum para la Inclusión del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, quien participará como moderador. Recordamos a los invitados, a los participantes de esta mesa, que estamos con intérpretes de lengua de señas, entonces para que tengan en consideración la velocidad de cómo hablan, ¿ya? Gracias. Buenos días. Primero que todo, un gusto poder moderar esta mesa. Tenemos, creo, muy buenos invitados y invitadas. Miguel Caro, entiendo, viene en camino, así que silenciosamente seguramente se va a agregar acá adelante en unos minutitos más. Vamos a comenzar con Martín Hoppenheim y estamos hablando de 20-25 minutos, digamos, de presentación. Vamos a hacer las 3 presentaciones y a continuación preguntas, intercambios, pueden replicar también si lo estiman pertinente o agregar, en fin. La idea es que sea nutritivo para todos esta instancia. Martín, por favor. Okay. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la invitación a la Escuela de Verano. Voy a aprovecharme, digamos, del personaje, el filósofo, para hablar generalidades. Y mi intención es hacer la siguiente secuencia, ¿ya? Primero, hacer un planteo sobre el hecho de que vivimos hoy día en una instancia de riesgos globales, muchos riesgos que, digamos, están o nos ponen en vecindad con la catástrofe, y la vecindad tiene un doble sentido, un sentido topológico del lugar, como que estamos al lado, digamos, de catástrofes y andamos como en una especie de desfiladero, y por otro lado, un sentido cronológico temporal, que estamos en un horizonte de un futuro próximo en que eventualmente, no es que tengan necesariamente que ocurrir grandes catástrofes, pero las tenemos casi como un dato posible de la causa, digamos, y que pueden venir por varios frentes. En segundo lugar, luego de resumirlas, si se quiere, o tipificarlas, mi intención es mostrar cómo estas catástrofes que han sido producidas básicamente por el ser humano, no catástrofes como el impacto de un asteroide o ese tipo de cosas, ¿ya? Tienen que ver con nuestra matriz cultural, es decir, tienen que ver con elementos casi civilizatorios que nos atraviesan, nos constituyen un poco hoy día en esta instancia histórica. En tercer lugar, quisiera pasar, digamos, a los desafíos que se le plantean a la educación de cara a ello, ¿ya? Sobre todo de cara al hecho de que la educación, que siempre contó con la idea, bajo el paradigma de la razón, la idea de un futuro previsible, planificable, anticipable, ya centrado en la idea del progreso, hoy día es como una cita ciega con un futuro atravesado básicamente por la incertidumbre y el riesgo, ¿ya? ¿Y qué implica eso en términos de desafío? Bien, esa es más o menos la estructura. Y ¿cómo definir, o sea, qué tiene de particular hoy día el riesgo de carácter global, este riesgo que está siempre como coqueteando con la catástrofe o con su implicancia catastrófica, ¿ya? Uno es que son riesgos que tienen que ver con un muy alto grado de interdependencia planetaria, ¿ya? Que tienen que ver con un ritmo de aceleración de la historia,
que tienen que ver con una situación de creciente entropía, ¿ya?, en muchos campos, de que llegamos a un punto casi como de que tocamos fronteras, tocamos límites, y que tienen que ver con la exhaustividad que pueden tener los fenómenos disruptivos, que se diseminan muy rápido una vez que acontecen y por lo tanto hacen difícil controlarlos, acotarlos, prevenirlos, mitigarlos, etc. Lo segundo es que si bien los riesgos que enfrentamos hoy, y a los que haré referencia, se difunden de manera global, ¿ya?, sus detonadores pueden ser periféricos, no es como la época de la Guerra Fría, que había dos grandes jugadores o dos grandes actores, ¿ya? Es decir, hoy día un animal exótico en un mercado de Wuhan en China a los 3 meses se convierte en una amenaza para toda la especie humana, que no sabíamos en qué iba a resultar, o en una caverna de Afganistán, ¿no es cierto?, se trama el mayor atentado, entre comillas, terrorista que ha habido en el mundo, que hace volar las Torres Gemelas de Nueva York. Es decir, que desde lugares muy periféricos se puede llegar a tener impactos muy sistémicos, ¿ya?, lo cual hace que la sensación de inseguridad de mucha gente o la sensación de incertidumbre sea creciente, ¿ya? Es decir, como de cualquier lado puede saltar la liebre. En tercer lugar, estos riesgos, una vez que se activan como posibles catástrofes, lo hacen en un contexto de muy alta información, muy diversificada, muy pormenorizada, que llega a todos lados, y muchas veces una información bastante contradictoria también, ¿ya?, lo que a su vez surte un efecto como multiplicador. Es decir, además del hecho real, está su reverberación simbólica en términos de esta resonancia informativa, ¿ya?, que infunde visiones fatalistas, visiones negadoras, visiones cínicas, visiones catastrofistas, etcétera, ¿ya?, que pueblan un poco el imaginario del riesgo. Ahora, estas catástrofes tal vez no implican el fin de la historia, el fin de la especie, pero sí pueden amenazar con daños en cadena multidimensionales, con la extinción de especies, con la extinción de parte incluso de la especie humana, ¿ya?, con daños bastante irreversibles y con una recuperación, ¿ya?, de niveles o formas de vida anteriores a la catástrofe que puede ser muy lenta, puede tomar muchas generaciones, ¿ya?, o, digamos, lo último, que podría ser como el resquicio positivo de todo esto, es de la catástrofe, es que obliga a reconectarnos con formas perdidas de vida, ¿ya?, un poco como pre-paradigma actual, o crear nuevas formas de vida, ¿ya? O sea, nos lleva como de alguna manera a lo originario, o nos lleva a lo imprevisto, a lo inédito, ¿ya?, a un encuentro inédito con el futuro. Ahora, los grandes riesgos, ¿cuáles son los grandes riesgos? El primero que siempre aparece en la agenda y en la agenda internacional, ¿ya?, es el del calentamiento global y el cambio climático. Lo estamos viviendo por todos lados, ¿ya?, hoy día en Los Ángeles sobre todo. O sea, hasta Los Ángeles son víctimas del cambio climático, ¿ya? Es claramente un primer riesgo que nos afecta a todos, que es sistémico. El segundo, yo diría que es como una especie de entropía de la aceleración de la historia, es decir, la carrera por la productividad, que siempre tiene que ser creciente para sostener el metabolismo del sistema capitalista mundial, ¿ya?, hace que llegue un punto en que ya como que es una espiral de productividad que no sabemos cómo podemos sostenerlo. Pero esa espiral también es la espiral de la complejidad financiera que se impone sobre el mundo productivo, es decir, un campo abstracto, especulativo, tanto el financiero como el informacional, ¿ya?, que adquiere un nivel de densidad, abigarramiento, opacidad incluso, ¿ya?, que se vuelve casi insostenible, que en cualquier momento se pincha la burbuja. Nuestras formas de habitar, ¿ya?, el carácter, digamos, las megalópolis, el movimiento de las poblaciones, el hecho de que habitamos consumiendo niveles de energía per cápita que pueden ser 20 o 30 veces lo que eran hace un siglo, o niveles de consumo per cápita también de calorías. Tiene su lado bueno, por supuesto, pero tiene su lado entrópico, tiene su lado, digamos, de amenaza de agotamiento de muchos recursos.
Después está el otro que también está muy citado últimamente, que son los posibles efectos y alcances no deseados de la inteligencia artificial. Es decir, del momento que vivimos en que el desarrollo de la tecnología en su actual frontera ya puede surtir efectos no deseados, sea porque es mal utilizada, ¿ya? Y mal utilizada por buenos hackers puede tener efectos devastadores, o porque esa inteligencia artificial adquiere una marcha autónoma y puede empezar a tomar en algún momento, eventualmente, decisiones, ¿ya? Y esto es como una especie de Frankenstein puesto al día, ¿no? Decisiones contra sus propios creadores, ¿ya? O sea, los seres humanos. El otro conflicto del cual cada vez se está hablando más de nuevo son los conflictos bélicos que han reaparecido sobre todo por los dos ejes grandes, ¿no? Que es el eje, digamos, en Asia Menor y el eje entre Rusia y Ucrania, pero que tiene que ver con el hecho de que la Guerra Fría volvió de una manera distinta. Es decir, que lo que está nuevamente operando como un disuasivo para usar el arsenal, digamos, de escala mayor, es que si se usa, podría ser el fin de la especie, ¿no? Y eso como que previene un poco, pero no sabemos hasta dónde, ¿ya? Entonces está esta especie de nueva Guerra Fría, pero con actores descentrados, no necesariamente como lo fue durante 40 años antes. La otra es, yo diría, la sombra de malthusiana, que es como la idea de que hoy día hay una transformación demográfica que estamos viviendo por primera vez en la historia del planeta, que es el hecho de que la pirámide de edades, tal como lo era durante en la historia humana hasta hace un siglo, ¿ya? Implicaba sobre todo una pirámide con una población infantil mayoritaria, una población productiva, entre comillas, más o menos intermedia, y una población mayor reducida, ¿ya? Y la inversión de la pirámide de edades significa que cómo vamos a vivir y convivir con un cambio radical en el peso relativo de cada generación, en que vamos a tener que enfrentar un mundo envejecido, ¿ya? Y un mundo envejecido no es fácil de enfrentarlo porque no lo hemos hecho nunca. Después está la sombra del COVID, es decir, la idea, digamos, de que como corremos tanto la frontera en que convive el organismo humano con especies con las que no convivía, ¿no? Estamos expuestos a incorporar bacterias, virus, que además se diseminan porque viajamos por todos lados rápidamente, ¿ya? Y alguna vez nos puede tocar algo más duro que el COVID. El otro, yo diría que es la concentración de la riqueza, sobre todo con la economía financiera e informacional, que se concentra de otra manera como se concentraba antes, ¿ya? Y que implica como una especie de borramiento total de la meritocracia, es decir, de la relación entre esfuerzo y retribución, que implica, digamos, una concentración en que mucha gente queda a la deriva, ¿ya? De cara a fortunas que antes no existían. Y que son actores, estos actores que, digamos, más potentes en términos de poder, que se imponen sobre los poderes representativos y legítimos, que terminan deslegitimando la capacidad de la política, ¿ya? Para regular el mundo, para regular la sociedad, terminan generando un escepticismo respecto, ¿ya? De ese ejercicio que supuestamente es el ejercicio en que todos o comulgábamos, ¿ya? O participábamos o nos veíamos representados, y entonces hay una tremenda pérdida de legitimidad en las instituciones. Eso exacerba la sensación de falta de certezas, de arraigo, de pertenencia, la sensación, digamos, de una subjetividad que ya no sabe a qué valores adherir, ¿no? Etcétera. Y la última es el mundo del trabajo, ¿ya? Hace mucho que se viene hablando que el mundo del trabajo es un mundo que se va estrechando, se va haciendo más difícil. La gran paradoja del mundo del trabajo, ya desde la automatización de los servicios en los años 60, 70 del siglo pasado, pero mucho más con los usos de la inteligencia artificial hoy día, la gran paradoja es que tenemos una población que mucho más escolarizada, con más años de escolaridad, sea lo que eso significa, es decir, supuestamente con más capacidades adquiridas, con más acceso a tecnologías que permiten otros aprendizajes, ¿no? Y mayor información, mayor gestión, ¿ya? Pero al mismo tiempo con más dificultades para encontrar un trabajo estable, ¿no? Con mucha precarización en el mundo productivo, con mucho estrés en el mundo productivo y con mayores brechas salariales, ¿ya? Que es otra bomba de tiempo en el mundo. Ahora bien, voy a tener que ir más rápido, pero no, se supone que no debiera ir más rápido.
lo que me parece clave es contextualizar estos riesgos desde sus bases civilizatorias. Y esto lo voy a hacer de manera un poco telegráfica por cuestiones de tiempo. Es decir, voy a nombrar 5 o 6 ismos, ¿ya?, que nos constituyen y que tienen que ver con que nos estemos disparando finalmente en el zapato en todos estos riesgos, que son ismos que probablemente en su momento fueron funcionales al progreso, al desarrollo humano, al aumento del bienestar, a la posibilidad, digamos, de expandir las posibilidades de vida, pero que hoy día resultan ser claramente, digamos, problemáticos. Uno es el antropocentrismo, heredero del humanismo del Renacimiento, nada más noble que eso, pero que hoy día, digamos, esta especie de mandato de transformar el mundo a imagen y semejanza del ser humano, ¿ya?, es lamentable. ¿Ya? Es lamentable, digamos, en el sentido de aniquilación de especies, tiene que ver con el cambio climático, ¿no es cierto?, de básicamente la manufactura, ¿ya?, que procesa la naturaleza para generar bienes de consumo humano, pero sin limitación, ¿ya?, y que sigue produciendo esta huella de carbono que nos está amenazando. La segunda tiene que ver con la tradición más liberal del individualismo posesivo o del capitalismo basado en el individualismo posesivo, es decir, la idea de que no hay límite para la ganancia personal a costo de lo que sea en términos de concentración de riqueza, de depredación de recursos y de alienación de otros o explotación de otros, ¿ya? Y que también ese sin límites hoy día produce un nivel de entropía y de amenaza tremendo. La tercera, que también tenía muy buena prensa, era el iluminismo, ¿ya? Es esta idea de esta especie de exaltación del conocimiento humano, que el conocimiento humano se pudiera convertir en ciencia, luego que la ciencia se convirtiera en técnica, y que la técnica además tuviera una penetración cada vez más rápida en nuestros sistemas productivos, en nuestro consumo, en nuestra comunicación, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Que uno podría decir que es virtuoso, ¿no?, esta especie de encadenamiento entre conocimiento humano, desarrollo de la ciencia, transformación de la ciencia en técnica y la técnica al servicio de la vida humana, ¿ya? A nivel como muy difundido. Pero el problema también de todo esto, ¿no es cierto?, es que llegamos al ejemplo de la inteligencia artificial, que puede ser muy bien usada, ¿ya?, o puede ser el principio de una catástrofe, ¿no? Es decir, en algún punto la tecnología llega a un grado tal, ¿no es cierto?, de exaltación y desarrollo, y además de fuente de riqueza, que se empieza a escapar de las manos y empieza a ocurrir esto que es casi arquetípico en la historia humana, ¿no?, que es que una invención de la propia especie puede ser una tremenda amenaza, ¿ya?, para quien la inventa, que no le pasa a otros animales. El racionalismo es esta especie como de endiosamiento de la razón como facultad humana, pero también como fuerza de la historia, ¿ya? Ha terminado en una especie de racionalismo mórbido, en gran medida, ¿ya? Esta idea de, ya Weber lo planteaba con la jaula de hierro, es decir, el racionalismo duro, ¿ya? Pero también esta separación del yo-mundo, un yo separado del mundo que legisla sobre el mundo, pero lo legisla de una manera muy autorreferente, ¿no? Y nada más que con un lado. Y yo creo que habría que poner aquí el patriarcalismo, ¿ya? Entendiendo el patriarcalismo en su lado sobre todo más negativo, es decir, el patriarcalismo o el androcentrismo, que tiene mucho que ver con esta idea como de un hombre unidimensional, centrado en la productividad, ¿ya?, como fin en sí mismo, ya que descuida la dimensión del cuidado, la dimensión del afecto, la dimensión de la preservación, que se inclina más bien hacia la manipulación instrumental del mundo, ¿sí?, y de los otros. Y el último, el utilitarismo, que centra el bienestar sobre todo en el consumo, y que por lo tanto convierta el consumo en un motor que está bien, es un motor de crecimiento, es un motor de bienestar, pero luego viene a ser un motor o de alienación o de destrucción del mundo. Entonces, todos estos ismos que constituyen de alguna manera al sujeto moderno, entre comillas, estoy hablando del sujeto moderno, sobre todo dominante, ¿ya?, tienen que ver con los riesgos a los cuales hacía referencia antes. Y bueno, y con eso, ¿ya?, la pregunta es, ¿qué pasa con la educación? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la educación siempre tuvo, o no siempre, pero la educación siempre fue una cita a ciegas con el futuro, ¿ya? Pero digamos
como los ejes dominantes de la educación, la idea de formar recursos humanos para que tuvieran altos retornos una vez que entran en el mundo adulto, laboral, etc. ¿Ya? De transmitir conocimientos que fueran relevantes para el futuro, ¿ya? O sea, casi como que fueran perennes. La de generar, de alguna manera, disciplinar sujetos, ¿ya? Para que pudieran en el futuro o ser los ciudadanos que se esperaba de ellos, ¿ya? O los sujetos dóciles que se esperaba en un mundo, digamos, de instituciones duras, ¿ya? De jaulas de hierro, como decía Weber. Todo eso queda como uno se pregunta hoy día frente a precisamente a la velocidad del cambio, a la vecindad de la entropía, a la amenaza de catástrofes cruzadas. Es decir, que ese futuro genera una incertidumbre tremenda. No tenemos idea cómo va a ser, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos por dónde va a saltar, digamos, el desastre, ¿ya? Y por lo tanto, la educación le cuesta mucho más reclinarse sobre la idea de una especie de estabilidad en la progresión presente-futuro, ¿ya? Y con eso pierde fuerza por ese lado, ¿ya? Y tiene que rehacerse de alguna manera. Yo creo que una de las cosas fundamentales, ¿ya? Frente a un futuro incierto, borrado, amenazante, etcétera, en términos de la educación, y aquí yo, digamos, esta un poco mi cosecha, un poco no, ¿ya? Es que creo que el giro educativo, más allá de que por supuesto tiene que formar a la gente, tiene que ser receptiva a la gente, o como se mencionaba hoy día, ¿no es cierto?, la educación también es un campo donde llegan vulnerabilidades cruzadas y donde llegan sujetos, ¿ya? No llegan simplemente cuerpos a ser disciplinados. Pero creo que hay un giro educativo que está ahí pendiente, ¿ya? De cara a este tipo de crisis de riesgos globales que nos toca, que es el cambio de conciencia, ¿ya? Puede sonar un poco esotérico, esto es decir, el cambio de conciencia, pero no lo digo en un sentido esotérico, ¿ya? Es decir, yo realmente pienso de que el cambio de conciencia sin duda es necesario para, de alguna manera, enfrentar esto que es inédito, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Y el cambio de conciencia, yo creo que hay que tomárselo en serio, ¿ya? ¿Qué significa el cambio de conciencia? No significa como iluminarse de la noche a la mañana. Cambio de conciencia significa, en primer lugar, por ejemplo, cómo vamos a ir desmontando estas bases civilizatorias que hoy aparecen como el trasfondo cultural de los grandes riesgos, estos ismos, ¿ya? Y que están tan imbricados en el sistema y el discurso educativo, ¿ya?, dominante, vigente, etc., que incluso lo constituyeron en algún momento. Entonces, ese es un cambio fundamental, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué hace la educación con eso? ¿Ya? Son solo preguntas abiertas esto, ¿no? Otro de cambio de conciencia es pasar de este énfasis en la productividad, es decir, en la relación insumo-producto, o la idea del capital humano en la educación, del recurso humano en la educación, ¿ya?, los resultados, a pasar al énfasis en los procesos, en el cuidado. Es decir, cultivar esta dimensión del aprendizaje que tiene que ver con qué hace con el protagonismo del propio sujeto, que tiene que ver con no solamente con el capital humano, sino tiene que ver con la experiencia de vida, ¿ya? Volver a eso tiene que ver también con cómo se desarrolla la empatía en los procesos de aprendizaje, cómo juega el afecto. Es decir, este lado que no tiene que ver con la cosa dura, ¿ya?, sí tiene que ver básicamente con el cuidado, que es lo que creo que es fundamental de cara a estos riesgos, ¿ya? Cómo vincular la ética y la formación de los sujetos en la ética con los grandes riesgos, ¿ya? Es decir, ¿qué ética para esto? Yo diría hay que recuperar la ética tanto en términos de ciertos valores universales, porque estamos conviviendo en un mundo global, no significa valores universales en el sentido colonialista de la palabra, ¿ya?, sino valores universales que tienen que ver con conjugar igualdades y diversidades, sobre todo, igualdad y diferencia, y al mismo tiempo cómo conjugar eso con formas de vivir la vida, formas singulares de vivir la vida, ¿ya? La ética en el sentido griego de la palabra, que es la vida buena, ¿ya?
Después, bueno, infundir estos valores de autocuidado y cuidado del mundo como parte de este cambio de conciencia. Esta idea, digamos, de que esto incluye una ética del cuidado, y una ética del cuidado que es muy distinta a la ética, que es muy distinto al mandato de la productividad. La ética del cuidado implica el cuidado, voy a terminar ya porque me queda como nada, implica, digamos, el cuidado intergeneracional, ¿ya? Es decir, la sensación de igualdad o justicia no solamente en el presente entre distintos grupos, sino por las generaciones que vienen, cuidar el mundo para los que vienen, ¿ya? Estamos aquí de prestado en este mundo en realidad, no es nuestro. Cuidar lo que no es humano, pero es vivo y es sintiente, ¿ya? Es decir, conectarnos en ese sentido con algo que tenemos que conectarnos precisamente porque estamos devastándolo y eso también se vuelve contra nosotros. Es decir, tanto por una cuestión ética como por una cuestión práctica, ¿ya? ¿Cómo nos conectamos? Otro desafío para la educación es cómo nos conectamos con la tecnología más allá del criterio instrumental. Recuperar casi como un criterio más ontológico en relación a la técnica, ¿ya? Es cierto que la educación no tiene muchas posibilidades de controlar qué hacen los educandos y las educandas con la tecnología, porque eso está, digamos, totalmente fuera de control, ¿ya? Pero de alguna manera ver cómo infundir un vínculo con la tecnología que no sea meramente, ¿no es cierto?, así como desechable, ¿ya? Que tampoco sea como de absorción total, ¿no? Esto de la economía de la atención, y que, claro, que apunte hacia una relación con la técnica distinta, ¿ya?, a la que estamos enfrentando hoy día. Yo creo que básicamente no voy a alcanzar a hablar sobre esto, ¿ya? A mí me interesa mucho el tema de la ética del cuidado como el lugar desde el cual repensar, ¿ya?, cómo enfrentar estos riesgos desde lo pequeño que somos, ¿ya? Desde lo pequeño que somos. Es decir, porque básicamente los riesgos tienen que ver con, nos vinculan a nosotros en un mandato ético de cómo nuestras formas de actuar, si son, digamos, proclives a alimentar, exacerbar estos riesgos, a mitigarlos o a reconectarnos con algo en función de lo cual, digamos, podemos como cuidarnos entre todos, ¿ya? Básicamente esto implica un cuidado entre todos, ¿ya? Lo dejo ahí como a consideración de todos y todas. Puede ser que haya algo, digamos, un sesgo demasiado personal en esta última parte de la presentación, pero esto es lo que yo quería plantear. Así que muchas gracias por la atención. Gracias, Martín. Continuamos entonces con Natalia, a ver qué provocaciones nos hace. Mari Compulamen, buenas tardes justo a todas y a todos. Yo voy a hablar más desde la diversidad sociocultural. Diversidad que políticamente, o sea, siendo políticamente correcto, siempre nos mostramos favorables, nos mostramos abiertos, siempre el discurso es abrazar, abrirse a la diversidad. Sin embargo, es un concepto que nos tensiona, que nos complica, y que más bien cuando nos enfrentamos a cómo asumirla es donde nos pone los desafíos y los retos, porque hay varios elementos. Lo primero es que generalmente nos cuesta observar la diversidad, a no ser que sea opuesta a nosotros o algo muy distinto efectivamente a nosotros. Si yo ahora hiciera el ejercicio en esta sala de que se observen y vean dónde está la diversidad, posiblemente muchos dirían, no, aquí somos todos bastante similares, estamos en los mismos temas, sin embargo aquí ya hay bastante diversidad que no estamos notando. Y entonces ahí vienen los desafíos. ¿Cómo trabajo con todas las diversidades, por ejemplo, ahora presentes en esta sala? O cuando después vamos a adentrarnos en el tema educacional y demás. Entonces lo primero es eso, ¿cómo la hacemos patente? ¿Cómo la hacemos patente, pero además, cómo la hago patente no desde el paternalismo, no desde el colonialismo, no desde lo que yo quiero que esa diversidad exprese, sino de que cómo dejo que esa diversidad se exprese por sí sola y que a la vez tengo la capacidad o tengo la apertura a que esa diversidad en su expresión posiblemente me tensione, me cuestione a mí y no sea yo el que cuestione
la diversidad. Entonces creo que es un tema bastante complejo cuando uno ya lo empieza a bajar, a salir de esta idea de abramos las puertas de la diversidad, que todos se expresen, que suena muy bonito, suena muy atractivo, pero en la práctica es cuando nos complica. Y es un poco también, cuando les daban las palabras al inicio, lo pensaba esta idea, por ejemplo, si vamos a pensar en educación, en currículum, ¿tenemos un currículum por cada persona presente en un aula? ¿O cómo dejamos que los currículos expresen, por ejemplo, esas diversidades? Y un segundo punto que me interesa siempre sentar cuando se habla de diversidad es que tenemos que entender la diversidad, y esto es basado dentro de lo que es la mirada de la interculturalidad crítica, que la diversidad es, o más bien, en cada lugar donde hay diversidad hay desigualdad, porque hay relaciones de poder y la diversidad se estructura en esas relaciones de poder. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando pensamos que donde hay diversidad hay desigualdad, tengo dos opciones. La primera es, asumo un poco los marcos que son los que actualmente se están trabajando dentro del campo de la educación y en general de la política pública en Chile, que tiene que ver con estas ideas multiculturales o del multiculturalismo neoliberal, como se le llama, que es que yo trabajo sobre la diversidad. ¿Ya? Entonces los visibilizo, creo el día de, el momento en que todos se pueden expresar, que hacemos el baile, que hacemos esto, que nos mostramos, el día que encapsulo y la muestro y es bonita porque no tensiona, se expresa, ¿está bien? Y trabajo sobre la diversidad. Pero si yo entiendo que la diversidad conlleva desigualdad y la asumo desde la interculturalidad crítica, mi desafío es que yo tengo que trabajar sobre las estructuras que crean desigualdad y que no permiten que la diversidad se exprese en igualdad de condiciones. Y ahí se pone súper difícil la cosa. Porque ahí supone, por una parte, repensar las estructuras sociales en las que estamos, repensar los modelos en los que estamos y lo que para muchos obviamente puede sonar utopía o trabajos que no se van a suceder, que es cambiar esas estructuras. Con esto no quiero ser pesimista y no quiero que después salgamos todos como que no vamos a hacer nada, porque sé que a rato se vuelve súper pesimista esta mirada, pero también tiene que tener la idea de no, tenemos que ver cómo entonces pensamos yo siempre digo, quizás como a tocar esa estructura, hacerle cosquillas, quizás no la vamos a cambiar. Somos sociedades que nos cuesta el cambio, lo vimos hace bastante poco como sociedad chilena con los procesos constitucionales fallidos que tuvimos, o sea, qué mejor muestra de que nos cuesta el cambio. Pero tenemos que intentar entonces cómo yo observo qué elementos son los que están generando que la diversidad no se exprese. ¿Cuáles son las estructuras que entonces tengo que empezar a tocar, a cambiar, a repensar y a imaginar? Porque si yo voy cambiando la estructura, voy a permitir, en el ideal, que estas diversidades se expresen, ojalá en igualdad de condiciones y demás. Un segundo o un tercer elemento también, como para ir poniendo como en las bases que me gusta sentar sobre cuando hablamos de diversidad, es que diversidad va asociada a conflicto y a tensiones. ¿Por qué? Porque obviamente las diferencias nos hacen tener tensiones y conflictos con el de al lado. No vemos las cosas de la misma manera, no las entendemos de la misma manera, no las racionalizamos o no las vivenciamos de igual manera. Y aquí viene otro punto que es súper importante, que es que, uno, no debemos negar ese conflicto y segundo, no tenemos que pretender superar ese conflicto. Cuando nos centramos en la idea de voy a acabar con el conflicto como en estas ideas románticas de como para que nos llevemos todos bien, la verdad es que me voy a meter en un imposible porque el conflicto siempre va a estar. Y más bien lo que tenemos que hacer es no temerle primero que todo a ese conflicto, sino que más bien entenderlo y ver cómo se vuelve parte de este engranaje de nuestras interrelaciones, de nuestras formas de vida y que entonces cómo lo voy asumiendo para que en vez de distanciarnos más, en vez de invisibilizar más, en vez de hegemonizar o subalternizar a ciertos grupos, nos permita más bien esta convivencia, pero sabiendo que vamos a tener puntos de desencuentro, otros que van a ser puntos comunes, pero que eso nos va a dar un poco, por así decir, el contexto en que nos desenvolvemos.
Entonces también ese punto es súper importante. El conflicto es una parte medular. El conflicto entendámoslo como tensiones, desacuerdos, no necesariamente violencia, que a veces sí tenemos esta lógica como de que el conflicto fuese violencia, cosa que no necesariamente es sinónimo. Se puede expresar a veces en esos hechos según precisamente cómo administremos, cómo agenciemos la diferencia. Pero ya entonces viene un poco esta idea de cómo lo concibo y cómo lo logro integrar para que no se vuelva violencia, sino que para que también catalice las situaciones que está expresando. Porque también si intento acallar el conflicto, nuevamente voy a estar silenciando posiblemente a un sector, una parte, alguno de estos grupos de las diversidades. Entonces, con estos ejes, por así decirlo, con estos principios de desigualdad, relaciones de poder, conflicto latente o conflicto presente o parte de, es que entonces tenemos que pensar cómo vamos a asumir y trabajar con la diversidad. Y ahí claramente ese discurso inicial que yo les decía, el políticamente correcto, de que es bienvenida y todo, se nos pone harto difícil porque nos obliga a mirar muchos elementos respecto a cómo lo asumimos. Lo primero, y si bien efectivamente yo planteo que tenemos que pensar en cambiar las estructuras que generan la desigualdad, también tenemos que hacer el ejercicio interno de repensarnos cuánto estamos, primero que todo, dispuestos nosotros a abrirnos a esa diversidad. Y cuánto eso implica repensar que la forma en que yo he vivido, que yo me he formado, lo que yo soy, es una forma de ser que puede ser distinta a otra. Esto me gusta a mí siempre como ir ejemplificándolo, porque claro, a veces en el discurso uno dice, no, sí, obviamente yo estoy súper abierto. O sea, yo llevo más de 10, 12 años trabajando y haciendo muchos cursos de interculturalidad con funcionarios, funcionarias, y me doy cuenta que yo muchas veces hasta en esas sesiones quedo como, oye, pero ¿cómo hacen eso? O sea, y yo que supuestamente hablo de estos temas y de la apertura que uno tiene que tener. Entonces, es interesante hacer esos ejercicios de cuestionarse siempre también cuál es el modo que uno ve. Yo siempre pongo un ejemplo que puede ser muy, muy básico, pero me gusta ponerlo porque nos hace el switch, el quiebre. Si yo les muestro esto, posiblemente, y les digo qué es, posiblemente todos me van a decir un lápiz, ¿cierto? Si yo les dije, o alguien de esta sala dijese, no, eso es una mesa, ¿cuál sería nuestra primera reacción? Aparte generalmente de las risas, decir, a esa persona está mal, ¿qué está viendo? ¿Qué está haciendo? Y cuestiono al otro, ¿por qué está viendo eso? Pero ¿en qué momento yo me cuestiono por qué yo estoy viendo un lápiz? ¿En qué momento yo me cuestiono por qué yo leo las cosas de cierta manera, por qué yo las entiendo de cierta manera? Porque ahí es cuando viene el cruce de, no, mis conocimientos son los que son válidos, o así, esto es lápiz porque yo sé que se llama lápiz, entonces todos debiesen entender lo mismo que yo. Y entonces ahí es cuando yo digo, ese es el ejercicio que tenemos que hacer, la capacidad de darnos cuenta que nuestras realidades no son realidades absolutas, sino que tienen que ver precisamente con nuestras formaciones, contextos históricos, políticos, económicos, de formación y demás, pero que son una forma de, en este caso, ver las cosas y que nos vamos a enfrentar a otras. Y nuevamente voy a lo que decía en un inicio, que tengamos presente que cuando tengamos estas diversidades de ver las cosas pueden aparecer incluso con quienes creemos son iguales a nosotros, por así decirlo. O sea, no es que yo tenga que enfrentarme con alguien de otro continente o de otro mundo para que veamos que esto puede ser otras cosas distintas, sino que a veces mi colega, mi amigo puede estar viendo las cosas de manera distinta porque puede estar formado en otras formas culturales, sociales y demás. Y entonces ahí viene este desafío de cómo nos abrimos a que esas diversidades se expresen, por ejemplo, en un aula o en un espacio colectivo de formación, de educación y demás. En esta línea, a mí siempre me ha gustado también contar un caso de una colega que es docente y que una vez estaba en una sala de clases con enseñanza básica, en clases de ciencias naturales. Y interesante porque además ciencias naturales bajo el currículum nacional es la racionalidad pura, o sea, son ciencias. No son las áreas de la humanidad y las ciencias sociales que siempre se nos ha cuestionado hacer ciencias, sino que la ciencia dura es las ciencias naturales.
y estaba ella enseñando los seres inertes. Entonces estaba en su sala de clase y dice, miren, esto es una piedra, es un ser inerte. Y a un niño levanta la mano y le dice, profesora, eso en mi cultura tiene vida. Las piedras cambian, crecen y demás. Una vez a mí también me pasó con una amiga que me dijo, no, pero si las piedras tienen vida. Yo, la verdad, me lancé una carcajada enorme. Claro, después ya era mi amiga, había confianza, podíamos conversarlo, pero porque son las primeras reacciones que uno suele tener. Entonces ahí viene el desafío. ¿Qué hago en esta sala de clases, por ejemplo? ¿Valido o no valido la opinión de ese niño o niña? ¿La valido? Oh, ya, mire qué bonito, ya, pero sigamos porque la piedra es inerte, porque él dice eso el libro de ciencias. Y respondo al currículum que además estoy enseñando, que es el nacional. ¿Qué espacio de reflexión genero o no genero, por ejemplo, dentro del aula para asumir eso? Tengo distintas opciones y esa es un poco la idea de visualizar cómo esas situaciones yo las puedo asumir. Obviamente alguien me puede decir, claro, yo puedo hacer cambios en mi sala de clase o en el espacio donde yo estoy y generar algún pequeño cambio, pero cuando el día de mañana ese niño o niña tenga que rendir el CIMSE, posiblemente va a tener que responder acorde a lo que nos dice el currículum nacional, y entonces ahí vienen esos desafíos de, entonces, ¿cuáles son las estructuras que tenemos que empezar a tensionar, a cambiar, a cuestionar para que estas diversidades se puedan ir expresando o se puedan ir pensando y se puedan ir demostrando finalmente? Entonces, y ahí es donde se pone obviamente difícil porque, insisto, es esta idea de como querer cambiar o no quedarnos solo en el voluntarismo, porque claro, yo puedo hacer cambios que puede ser muy voluntario, pero entonces ¿cómo empiezo a generar las acciones para que algo más macro permita la inserción de estas miradas y de estas expresiones? Es importante en estas líneas de cómo se expresa la diversidad, el cómo pensamos entonces los paternalismos que puede traer acompañado, las romantizaciones, que creo que también es un peligro cuando miramos la diversidad. ¿En qué sentido? Que a veces nos vamos por el lado de, yo trabajo mucho en pueblos indígenas, por ejemplo, los pueblos indígenas sí tienen conocimiento, sí tienen cultura, sí tienen, y los otros no, o el mundo mapuche sí se los huinca, o los no indígenas, ¿no? Y caemos nuevamente en esta idea de superponer una diversidad sobre otra, que también es un peligro que corremos en base a estas ideas de levantar uno, bajar otro, cuando en realidad lo que tenemos que es demostrar o darle cabida para la expresión y que uno más bien en su formación, en su historia de vida pueda ir asumiendo estos conocimientos me hacen sentido en esta cosa, estos me hacen sentido en esta otra, esto tomo, esto no tomo, y ahí ya viene otro punto bien importante o interesante para mí que tiene que ver con que yo esté abierto a esta diversidad, a entenderla, a vivirla, a verla, no quiere decir que yo vaya a estar cambiando mis formas de ser. O sea, yo tengo claro, por así decir, cuáles son mis creencias, cosmovisiones, formas de entender la vida, etcétera, las formas en que yo la leo, pero no por eso niego otras, ni implica que yo un día creo una cosa, un día que conocí otra cosa creo otra, no, sino que tiene que ver con cómo yo dialogo con ellas o logro sentarme a conversar, y donde insisto también lo que les decía al inicio, podemos fijar límites, podemos fijar ideas de no, mira, yo veo el mundo de esta forma, tú lo ves de esta forma, no vamos a llegar a acuerdo, pero sabemos que comprendemos las cosas de distinta manera. Entonces, finalmente, como para ir cerrando estas reflexiones, que yo creo que la idea es más que nada generar cuestionamientos, tienen ustedes ahí 2 días de trabajo para seguir pensando, es ¿qué rol puedo hacer frente a la diversidad a la que me enfrento diariamente? Pero quizás la primera pregunta es ¿cuánta diversidad estoy notando, por así decirlo? O sea, ¿cuándo noto que hay diversidad? Y aquí también un ejemplo muy puntual. Yo trabajé en una universidad pública del sur de Chile con una
tasa de matrícula de un 30% a lo menos de estudiantes indígenas. Y una vez hablando con una funcionaria que atendía a los estudiantes, me dice: oh, yo nunca he visto una persona indígena y llevo 20 años trabajando en este lugar. Y yo la miré y le dije: ¿y que usted no saluda a sus colegas todos los días, no los ve a la cara, así como no ve a las personas que atienden? Porque claro, ella tenía el imaginario que ella iba a estar frente a un indígena cuando la persona viniera con sus vestimentas indígenas a atenderse como tal, pero en el cotidiano no los ve. Entonces ese es un poco el desafío, cómo yo visualizo esa diversidad, pero insisto, y cómo me doy cuenta que esa diversidad, o inclusive la mía, no logra expresarse a cabalidad porque hay un sistema y una estructura que no nos permite que nos expresemos en esa diversidad. ¿Qué elementos son los que me permiten a mí ser o no ser? ¿Cuánto digo? ¿Cuánto no digo? ¿Ah? Y cómo entonces también, insisto, la agencia permito que se exprese y quizás voy a ser majadera, pero hay que tener mucho cuidado precisamente con los paternalismos que a veces tenemos en estos temas, que a veces pensando en que estamos visibilizando la diversidad, es como que hable la persona que no sé qué, que hable, y casi como que lo buscamos exponer a veces a estas personas distintas, porque a nuestros ojos son distintos y a lo mejor la persona puede que no se considere. Entonces, en esa diversidad. Entonces creo que tenemos que ser sumamente cuidadosos y partir siempre desde la reflexión propia. ¿Qué para mí es lo diverso? ¿Por qué es lo diverso? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo visualizo? ¿Cómo, si estamos en espacios colectivos, se potencia esa visualización o que se pueda expresar, pero como él o la persona quiera, sino que no como yo quiero, por así decir, que se exprese? Y cómo entonces vamos en ese sentido construyendo estas sociedades donde efectivamente el día de mañana sí podamos decir: convivimos en diversidad, convivimos entre grupos diferentes, que nos entendemos o que sabemos cómo podemos llevar a cabo esa relación y no se nos vuelve una tensión constante que más bien terminamos o folclorizando o invisibilizando o buscando otras formas que como que no nos metan bulla para poder seguir adelante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y damos paso finalmente a Miguel Caro, que va a hacer una reflexión desde otro ángulo, me parece, para entrar en una conversación. Yo creo que hay harta idea circulando ya en estas reflexiones que hemos recibido. Miguel. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, yo creo que ya hay ideas suficientes como para conversar, pero vamos a tratar de agregar algo más. Y la entrada que voy a intentar hacer tiene que ver con tomar la idea de aprendizaje o la discusión sobre el aprendizaje en el marco de los modelos educativos o de un determinado modelo educativo y de alguna forma el sustento programático que tienen estos modelos educativos, y particularmente voy a hacer una pequeña mirada histórica poniendo un eje que es, para decirlo en sencillo, pre-golpe militar, post-golpe militar, ¿ya? Se le podrían colocar etiquetas a eso, digamos, en términos de un modelo educativo público de Estado docente, supongamos que pudiésemos llamarlo de ese modo, y luego un modelo educativo con un sentido más privatizador o más mercantil, neoliberal. En ese eje, hacer esa división es bien importante porque permite entender algunos elementos que tiene la discusión sobre el aprendizaje. Y dos variables que voy a poner en juego de análisis tienen que ver con el tema curricular por un lado y con el tema diríamos como del campo pedagógico en general, que si bien están muy asociados ambos, alguien podría decir lo curricular estaría dentro del gran campo de lo pedagógico, pero para efectos del análisis que quiero proponer los voy a separar y en esa mirada histórica tratar de hacer una vueltecita por el tema de la experimentalidad, que es algo que por lo menos para mí y para los equipos de trabajo en los que estamos involucrados es relevante. Lo primero es señalar que
el aprendizaje en general podríamos decir que no es una suerte como de intangible, abstracto, atemporal, sino que responde, como todos sabemos, ¿cierto?, a determinados parámetros, contextos epocales. Pero no es una suerte como de mandato universal epocal, como esta época tal aprendizaje y esta otra época otra idea de aprendizaje, sino que más bien constituye un campo de controversias, de visiones en juego y en disputa de la sociedad. Hay una relación directa entre aprendizaje y visión de la sociedad, como para qué queremos que aprendan determinadas cosas las nuevas generaciones, por ejemplo, para qué tipo de sujeto, para qué tipo de sociedad, pero también obedece a no solo estas visiones como enfrentamientos cognitivos, sino que también juegan en esa construcción del aprendizaje ciertas relaciones de poder, de contrapoder también, de hegemonías, de contrahegemonía, y uno podría decir, en tal época el aprendizaje se entendió así, pero si uno busca por los bordes va a encontrar otras maneras de entender el aprendizaje, no obstante estas perspectivas más dominantes, digamos así. Entonces, en ese sentido, en ese juego de poderes, contrapoderes, paradigmas que están detrás de estas construcciones históricas, podríamos señalar que efectivamente en el siglo XIX, siglo XX, caso chileno, se constituye un cierto relato que le atribuye a la educación una cierta mandato, una cierta potestad y también una cierta promesa que es heredera de esta modernidad más ilustrada, ¿cierto?, de incorporar a la sociedad a una construcción de un conjunto de valores, de principios, ¿cierto?, que son expresión de esa idea, como que la educación libera, la educación progresa, o permite un cierto progreso, que no es solo progreso material, sino que es progreso cultural en general, ¿no? Y de alguna manera la construcción de la escuela pública desde el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, la instalación paulatina del derecho a la educación, de la expansión escolar, de la expansión de la matrícula, de los procesos de alfabetización, responden un poco a esa necesidad o a ese relato de incorporar al progreso, incorporar, ¿cierto?, a la sociedad, a compartir un conjunto de valores, de principios que están de todas maneras en disputa, no son consensuales necesariamente, pero que tienen ciertos elementos comunes y que tienen ciertas disputas que los organizan. O sea, una idea, por ejemplo, de Estado docente versus una idea de potestad eclesiástica sobre el proceso educativo, por ejemplo, o tensiones que tienen que ver con disputas al interior de las élites, unas más conservadoras, otras más liberales, pero élites al fin, unas más autocentradas y podríamos decir autoasignándose un mandato de dirección, y otras un poquito más abiertas, más civilizatorias con el otro, con un otro distinto, diverso, por ejemplo, en fin, o entre élites y grupos populares. Por ejemplo, la alfabetización es un caso clásico de disputa del relato que ciertos sectores de la élite también pretendían, otros no, por cierto, pero ciertos sectores de élite pretendían esta idea de alfabetización, pero más bien con una función moralizante, civilizatoria, de adscripción sociolaboral, y otras perspectivas de la misma alfabetización tenían perspectivas más bien emancipatorias, en fin. Entonces ahí hay una distribución de los tejidos discursivos, de alguna manera, que están en juego. O otra clásica disputa, centralismo-descentralización. ¿Quién hace la educación? ¿Quién crea? ¿Quién construye? ¿Quién elabora? ¿Quién diseña? ¿Quién decide? ¿Es un Estado central o son las comunidades, los territorios, las escuelas por la base, digamos? Ya. Entre estas disputas también aparece a veces en los bordes y a veces ingresando a la escena del sistema político, por ejemplo, de la discusión, del debate, esta idea de experimentalidad, ¿ya? Que
que nunca se constituyó en sistema, nunca se constituyó en un proyecto, comillas, hegemónico o exitoso, pero sí marcó muchas décadas, particularmente del siglo XX, por lo menos hasta el golpe. Nuevamente nos encontramos con ese corte temporal, ¿cierto? Y que también pone en tensión el relato de lo público, el relato digamos, de cuáles son esos valores, en fin. Entonces, es importante rescatar algo de eso para levantar una comprensión del presente, que es lo que más me interesa plantear. Y con todo esto, de alguna u otra manera, con todas estas controversias, igual va emergiendo un cierto ideario de lo público que podríamos llamar civilizatorio en un sentido más genérico, como de un mínimo, un piso mínimo de valores compartidos. Lo público, el bienestar, el bien común, la democracia, la libertad, la vieja idea de libertad, no la libertad de la Constitución del 80, ¿cierto? Que está en otra clave, pero siempre el sistema educativo abrigó la idea de libertad, de enseñanza, en fin, desde otras coordenadas. El mismo tema de las comunidades, ¿ya? Hay expresiones, hay experiencias que tienen que ver con, hay leyes, hay normas que hablan de, por ejemplo, adecuar los procesos educativos a las necesidades regionales. Está escrito, ley de instrucción primaria, por ejemplo, ¿no? Y otros cuerpos normativos. Entonces hay un cierto relato que tiene estos elementos que se fueron consolidando. Entonces valoramos por mucho tiempo la democracia, no porque cayó de la noche a la mañana, sino que se fueron instalando ciertas capas de comprensión social que en parte tributó la escuela hacia ello, ¿ya? Lo digo porque parte de la hipótesis que estoy tratando de plantear en esto es que lo que está en juego es podría llamarse catástrofe, también podría llamarse colapso o también podría llamarse crisis, de distintas maneras podría aportar distintos elementos, pero como una suerte de línea de flotación, el riesgo, ¿cierto? Un peligro del colapso de una cierta línea de flotación que tiene que ver no con distintas comprensiones de la democracia, por ejemplo, que eso es legítimo y válido, sino que simplemente con el desfonde de la idea de democracia. Y por ejemplo, la adscripción a otras comprensiones, a otros modelos de vida, que son profundamente autoritarios, que son negadores de la diversidad, por ejemplo, que no reconocen la forma en que el planeta está reaccionando a nuestro propio comportamiento humano y que pone en peligro, ¿cierto?, las futuras generaciones, en fin. Estaríamos en una situación de riesgo de colapso, voy a ponerlo así, para no ser tan alarmista, como se habla de crisis civilizatoria, en fin, distintos autores, pero un riesgo, un poco utilizando el término que estoy acabando de tomar prestado, digamos, ¿no? En fin, también en los años 60 se incorporó una perspectiva más técnica de la educación, más funcional, más instrumental, más del planeamiento, de diseñar exactamente los objetivos que tiene que incorporar, de aprendizaje que tienen que incorporar los estudiantes, y ojalá la imagen final de ese estudiante que egresa sea lo más parecida posible a la imagen inicial que yo planifiqué, en fin, todas esas ideas, y surgió como una suerte como de ideología de la planificación, en fin, una ideología técnica, en fin. En ese contexto yo voy a leer un par de citas que tienen que ver con una cierta reconstrucción histórica del imaginario de la experimentalidad en esta discusión. Yo creo que es importante recoger. Por supuesto que toda reconstrucción histórica es un acto interpretativo, un acto selectivo, no es necesariamente el imaginario dominante, como hemos señalado. La primera dice que es de la Sociedad Nacional de Profesores de la Asamblea Pedagógica de 1926, que se hizo en Santiago, pero que reunió a profesores de todo el país, cientos de profesoras y profesores. Dice: para asegurar los hábitos e ideales de una correcta y eficaz ciudadanía, fíjense el concepto ahí, la idea de ciudadanía, que es un concepto complejo, amplio, global, pensando el país. Los alumnos deben participar en actividades que tiendan al desarrollo de sus sentimientos sociales, a la práctica de la vida democrática y al mejoramiento de lo existente. Entonces,
yo quiero hacer al tiro, adelantar un contraste con el debate actual, digamos, como que los fines de la educación, las metas de la educación dejaron de ser ese proyecto país y son, bueno, mejorar la calidad, para que veamos el derrotero, la caída libre, digamos, de la discusión, ¿ya? Lo quiero adelantar al tiro y lo voy a mencionar después. Y esa es la asamblea de profesores el 26, y el año siguiente, el 27, el decreto 7500, a instancias de la Asociación General de Profesores, la famosa AGP, dice, este ya es un decreto de política educativa, pero que tuvo detrás este empeño de profesoras, profesores, intelectuales también, campo de la pedagogía, dice, la educación tendrá por objeto favorecer el desarrollo integral del individuo. Aquí hay otra clave también que está en esta mirada más de problematizar el sujeto y la sociedad. De acuerdo con las vocaciones que manifieste, o sea, considerando el interés superior, diríamos, de niños, niñas y adolescentes, diríamos en el lenguaje actual, vocaciones que manifieste para su máxima capacidad productora intelectual y manual. Tenderá a formar dentro de la cooperación y de la solidaridad un conjunto social digno y capaz de un trabajo creador. Aquí hay una utopía, aquí hay un ideario. Y si yo lo comparo con lo que señalaban quienes me antecedieron, está esa utopía, actualizada a nuestros tiempos, en fin, pero está esto de tener precauciones con los ismos o tener precauciones con todos los riesgos del discurso de la multiculturalidad en el debate sobre diversidad, en fin. Entonces, para tenerlo en cuenta y dicho de manera muy rápida, se pasa de un proyecto más elitario, civilizatorio de escolarización o entretejido con ese proyecto, una comprensión democrática, comunitaria, territorial, un sujeto integral, un aprendizaje integral, la idea de proyecto país, hay un cierto ideario, justicia, desarrollo, emancipación, ciudadanía, en fin, hay muchos conceptos, muchas palabras que están en estos textos que son de los actores sociales, que son de la normativa incluso, ¿ya? Muy importante, que escalaron la política educativa. Nosotros estamos por varias décadas, creo yo, pensando en una cajita, que es la cajita de la calidad y de la cual no hemos salido. No logramos comprender qué es eso, y como que tiende a restringir más que a ampliar. Y también hay agencia curricular, porque de alguna manera, no lo voy a citar acá, pero se entendía al profesorado como productor se entendía a la pedagogía y a los profesoras y profesores no solo como en el rol de implementar aprendizajes dados por otros, y por lo tanto preocupados de las metodologías de enseñanza, esto de pedagogía igual métodos de enseñanza. El contenido, el qué y el para qué de eso usted no se preocupe, no se meta en eso, porque usted sabe de pedagogía y por lo tanto usted sabe de formas de enseñar. Y entonces el qué y el para qué viene de otro lugar, ¿no? Eso que puede tener algo de cierto en el sentido de que el qué y el para qué lo tiene que discutir la sociedad, pero la pedagogía no puede ser solo el cómo, ¿no? Entonces ahí hay un debate que esta experiencia que estoy relatando tiende a sobrepasar, porque hay documentos que dicen, normativos, que dicen, bueno, y el programa de estudio que apruebe el Consejo de Profesores, ¿sí? El programa de estudio que apruebe el Consejo de Profesores, ¿ya? De una escuela, ¿ya? Puede, digamos, una vez que sea aprobado, se puede desplegar, etcétera, etcétera. Alguna reminiscencia de eso queda con el concepto actual de descentralización curricular que tiene la legislación, tanto la LOSA como la LEGE, en términos de que permite la construcción de programas. Pero recordemos, para no caer en, ¿cómo se llama esto históricamente? Como en anacronismos, recordemos que en ese tiempo no existía el concepto de currículum, que llegó como en los años 60, llegó después. Existía el concepto de plan y programa de estudio. Por lo tanto, no había una suerte como de base curricular o marco curricular o currículum nacional, para decirlo, digamos, en un concepto más general, y luego una bajada, o como se quiera entender, de programas de estudio. No existía eso. El currículum era el programa de estudio, el plan y programa de estudio. Entonces, no había, o sea, se liberaba la potestad centralizada de construir currículum nacional, porque había un currículum hecho en la escuela. ¿Se entiende?
el problema que tiene el currículum nacional hoy día, por lo menos en la LOCE y la LEGE, la Ley General de Educación quiero decir, es que tiene un nivel de enmarcamiento, de especificación, de prescripción normativa y de control evaluativo tan poderoso que deja muy poco espacio para que, al menos a nivel del currículum común obligatorio, digámoslo así, las comunidades puedan crear. De hecho, la prueba de ello es que la inmensa mayoría de las escuelas en Chile no tiene planes y programas propios. Se rige, porque la ley lo dice, lo decía la LOS y lo repite la LEGE, si usted no tiene planes y programas propios, tiene que regirse por ley, digamos, orgánica, constitucional, tiene que regirse por los programas que elabora el Ministerio de Educación. Hay un debate sobre los porcentajes, pero no hay, en general, las escuelas que tienen plan y programas propios, escuelas y liceos, son escuelas privadas ABC1. ¿Ya? Y hay muy pocas experiencias de reconstrucción completa de un plan y programa. Bueno, entonces, estas son las últimas citas, lo prometo. 1974. Me salto, ¿no? Abruptamente, por temas de tiempo. Llegué tarde más encima, así que le aprovecho de pedir disculpas. Comillas, 1974, esto es el Reglamento de Evaluación y Promoción para la Educación Básica y Secundaria Científico-Humanista, 1974, ¿cierto? Comillas, que el proceso de reconstrucción nacional exige una mayor cuota de esfuerzo de todos los chilenos. Vaya qué esfuerzo, ¿no? Lo que debe reflejarse en una mejor calidad de los aprendizajes. No sé si les suena. Esto es antes de la Constitución del 80, por favor, ¿no? Y por consiguiente, del rendimiento escolar. Calidad de los aprendizajes, rendimiento escolar, Decreto Supremo número 164 del 24 de mayo de ese año. Y luego, en el Decreto de Evaluación del año 76, también antes de la Constitución del 80, dice que se opta por la adscripción a una concepción curricular y de evaluación desarrollada principalmente en Estados Unidos, que hace hincapié en el logro de una amplia gama de objetivos de aprendizaje. No sé si les suena también. Una amplia gama de objetivos de aprendizaje que operacionaliza dichos objetivos a fin de que sean alcanzados en mayor cantidad por el máximo de estudiantes posible. Decreto de Evaluación del 76. Y cierro, la institucionalidad. Aquí ya estamos en el año 76-81, un documento que cubre todo ese periodo, dice: la institucionalidad deberá contemplar mecanismos de control de la actividad educacional, tanto respecto, fíjense en este concepto, tanto respecto de la idoneidad de su contenido, que sería contenido idóneo, además para la dictadura, ¿cierto? Idoneidad de su contenido, como de la calidad con que se imparte, profesoras, profesores, ¿sí? Aquí están los rudimentos de los procesos de estandarización de los logros de aprendizaje, del ejercicio de la docencia, etcétera, etcétera. Y respetando siempre, aquí hay un detallito no menor, el principio de libertad de enseñanza, que para efectos de diseño curricular sabemos a quién le correspondería ese principio de libertad de enseñanza, que tienen plan y programas propios, y que el resto, el 90% restante, tiene que regirse por la estandarización, en definitiva. Yo siempre comento, creo que estábamos con Luis, me quedan 3 minutos, ya no voy a contar la anécdota que tuvimos con Luis, se la perdieron. Entonces, en lo que me queda, que ya se me está yendo el tiempo, bueno, decir que se instala el paradigma de la calidad a partir de este minuto, no es de los 90, no es de la LOCE, es de los primeros decretos o de la Junta o de organismos educativos o de planificación, en fin, y se va expresando en un lenguaje que se va incrementando con el tiempo, en unas metas, en unas formas de operar que desplazan la dimensión pedagógica del desarrollo educativo. Eso es como una segunda hipótesis que quiero plantear. Empieza a trasladarse el campo pedagógico al campo de la gestión y al campo operacional y a su expresión procedimental. Si uno lee hoy día todos los documentos que rigen, orientan, regulan, enmarcan el desempeño de las escuelas y del profesorado, es, por ejemplo, el ciclo de la mejora, es como planeamiento, implementación, monitoreo, que está súper bien, es necesario, no digo que no, pero si yo no le pongo contenido orientador, puede transformarse en cualquier cosa. Yo puedo diseñar, no sé, un proceso de enseñanza neonazi, estoy exagerando, en algunos casos ni tanto,
y puedo decir, pero yo planifico, implemento, monitoreo, hago trabajo en equipo, retroalimento, acompaño, evalúo y le pongo todas las bondades. Y está perfecto porque en el checklist del concepto actual de libertad de enseñanza, no el histórico, entonces es autorreferido. Entonces la calidad la defino yo y por lo tanto pídame lo que yo estoy ofreciendo. Ya, y ahí se produce un círculo vicioso que termina como mercantilizando, no en sentido económico, financiero la educación, sino que el proyecto educativo. ¿Ya? Y se va desfondando esto. Y en un contexto de relaciones de poder neoliberales, las relaciones quedan expuestas a su brutal expresión más directa, sin mediaciones públicas, sin mediación de un proyecto o de elementos de un proyecto educativo nacional. Entonces, está por ahí el tema de la libertad de enseñanza. Y cierro, voy a tener que cerrar, Luis. Todo esto, estandarización, separación entre pedagogía y currículum, que señalábamos hace un rato, fragmentación del diseño curricular, reducción del aprendizaje a contenido de habilidad, disociación entre sección de las palabras bonitas que le llamo yo, sujeto crítico, etcétera, que están arriba, y luego componente prescriptivo, componente núcleo declarativo versus núcleo prescriptivo, donde desaparecen esas palabras bonitas. En fin, la descontextualización de los diseños curriculares termina produciendo este desfonde, y yo le llamo desfonde civilizatorio o colapso de esta línea civilizatoria. Tiro un par de cifras nomás. El último informe de la Superintendencia de Educación dice que entre 2015 y 2024 pasamos de 7.000 y tantos casos de denuncias por discriminación, por violencia, por convivencia, etcétera, a 15.561. Este es un informe como de septiembre. No sé cómo habrá terminado el año, tiene que venir el nuevo informe, podríamos estar en presencia de, en menos de 10 años, duplicar ese fenómeno. Son de origen racial, por nacionalidad, por género, por temas de connotación sexual, por temas de participación, y son más del 76% de las denuncias de la superintendencia. Entonces, pero nosotros estamos enseñando esto, leo, matemáticas séptimo básico, OA número 15, de 1.347 OA que tiene el currículum escolar obligatorio, de primero básico a cuarto medio. En promedio, hay que sacar la cuenta 25 más o menos por asignatura para 38 semanas de clase, pero si le sumamos a los OA de contenido, los OAT, los OAH, los OAA, dan como 60, 50, 60, 70, dependiendo cómo se administren, digamos, que los puedo ir agrupando por ciclo y luego repitiendo los ciclos siguientes, en fin, va sumando, porque eso es tiempo. No es lo mismo pasar un contenido que un contenido con una habilidad y luego con una actitud y luego una transversalidad. Eso es tiempo pedagógico escolar real. Y se enseña, a pesar de esta catástrofe, la podría llamar, se enseña OA 15, estimar el porcentaje de algunas características, de una población desconocida por medio del muestreo. Esta es la foto en la que estamos. Claro, si yo voy a la introducción de todos estos documentos, es emocionante lo que dicen, pero luego desaparece en el componente prescriptivo, entonces pareciera ser que alguien no se percató o el debate no lo colocó. Y cierro, tengo que señalarlo nomás, que con escuelas y con mucha gente, propio Luis, en fin, otra gente que ha estado participando en todos estos debates, como Centro de Experimentación Pedagógica de la UMCE hemos levantado la propuesta que ya venía de antes. Este es un debate bien antiguo, está el documento del 2016 que participó, que encabezó Luis, con la idea de aprendizajes nucleares. Del 2002 para adelante mucha literatura sobre aprendizajes nucleares, y al final tomamos todo eso y como centro le llamamos, desde el colegio de profesores, todavía no existía el centro, le llamamos nuclearización curricular. Pero para decirlo en una frase, lo que hacemos es dos cosas: dejar de enseñar OA usando los OA nuclearizados en el contexto de un propósito formativo integral, contextualizado, en fin, multidimensional, le llamamos propósito formativo. Entonces cambiamos la estructura de logro, del OA al propósito formativo, y le damos todas estas características, y elaborado por el profesorado, tomando el currículum nacional. Y lo segundo que hacemos es cambiar el paradigma de lo que se entiende por pedagogía y lo que se entiende por rol docente, porque el profesor y profesora deja de ser un reproductor o un implementador de diseños curriculares nacionales dados a un elaborador de diseños curriculares situados. Para mí, ahí hay una esperanza. Estamos trabajando todos los días con el profesorado y está dura la situación, está compleja, pero hay un netos, hay
un aire de esperanza que ellos tienen, que todavía no abandonan y que es un valor, es un capital civilizatorio que nuestro sistema educativo tiene que aprovechar para reconstruirse desde abajo hacia arriba, con agencia de sujeto y no con políticas top-down, ¿cierto?, que finalmente lo que hacen es intentar modelar, performatear o reemplazar la propia experiencia. Así que, nada, no quise decir esto para no caer en una presión de que está todo malo, porque hay hoy día muchas alternativas de distinto tipo, esta es una de esas tantas. Muchas gracias.